Hola, 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 mi gente linda y chismosa. Bienvenidos y bienvenidas, una vez más, a su canal favorito de dramas turcos, salseo de celebridades y todo lo que ustedes aman saber sobre sus estrellas favoritas. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos juntos en un nuevo drama, pero esta vez fuera de la pantalla. Hoy, tenemos un tema que ha estado incendiando las redes sociales, generando un debate apasionado y, seamos honestos, mucho salseo. Vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y lo más jugoso de todo, la supuesta reacción de Hande ante el nuevo novio de Kerem. ¿Enfureció? ¿Se burló? ¿O todo es una cortina de humo? Vamos a desentrañar este misterio juntos. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme, quiero recordarles a todos ustedes que si son tan adictos a los dramas turcos como yo, si les encanta saber qué pasa detrás de las cámaras y si disfrutan de un buen chismecito de celebridades, este es su lugar. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y, por supuesto, dejarme un comentario al final con su opinión sobre todo este drama. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, prepárense porque esto se va a poner bueno. Ok, respiremos profundo. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos automáticamente evocan imágenes de amor, romance y, sobre todo, la magia de Senkalkam. Su química en la pantalla era innegable, tan real que traspasó la barrera de la ficción y los convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Desde el momento en que confirmaron su relación, sus fans estallaron en júbilo, viéndolos como la personificación del amor verdadero. Cada foto, cada interacción, cada entrevista era analizada al detalle, buscando pistas de su felicidad y confirmando, una y otra vez, que su amor era tan genuino como el de Eda y Serkan. Pero como todos sabemos, las historias de amor en la vida real a veces tienen un guión diferente al de las telenovelas. Después de un tiempo, la noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría para todos sus seguidores. Las razones oficiales, como suele suceder, fueron vagas e imprecisas. Se habló de diferencias irreconciliables, de ritmos de vida incompatibles y de la presión mediática que sin duda fue enorme. Sin embargo, como buenos detectives del corazón que somos, siempre sospechamos que había algo más, algo que no se estaba diciendo públicamente. Y ahora, después de un periodo de silencio y especulaciones, Kerem Bürsin ha reaparecido en el panorama amoroso con una nueva pareja. Se trata de... Redoble de tambores dramático, unan insertar descripción o nombre del nuevo amor de Kerem. Desde que se hicieron públicas las primeras fotos juntos, las redes sociales han estado en llamas. Algunos fans de Kerem se alegran de verlo feliz y seguir adelante, mientras que otros, los eternos enamorados del Anker, no pueden evitar sentir una punzada de decepción y preguntarse qué salió mal entre Hande y Kerem. Esa pregunta, mis chismosos, sigue resonando en el éter digital. No es solo un simple ¿qué pasó?, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza del amor, la fama y las expectativas que ponemos en las relaciones de las celebridades. ¿Realmente conocíamos a Anker, o solo conocíamos la versión idealizada que creamos a partir de sus personajes y de los fragmentos de su vida que compartían en redes sociales? Pero, ¿dónde entra Hande Erçel en todo esto? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Los rumores sobre su reacción a la nueva relación de Kerem han sido variados y contradictorios. Algunos medios han afirmado que Hande está furiosa, sintiéndose traicionada y herida por la rapidez con la que Kerem ha rehecho su vida. Otros, por el contrario, aseguran que Hande está tranquila y feliz por Kerem, deseándole lo mejor en su nueva relación. Y luego están los que dicen que Hande se burló sutilmente de la situación a través de sus redes sociales, utilizando indirectas y mensajes enigmáticos para expresar su opinión sin ser demasiado directa. La intriga aumenta, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Cuál es la verdad? Bueno, como siempre, la verdad suele estar en algún punto intermedio. Es poco probable que Hande Erçel, una mujer inteligente y exitosa, se deje llevar por la rabia y la envidia de forma pública y descarada. Sin embargo, es comprensible que sienta alguna emoción, sea cual sea, al ver a su expareja con otra persona. Después de todo, compartieron momentos muy especiales, tanto dentro como fuera de la pantalla, y es natural que exista un vínculo y un cierto grado de afecto residual. Piénsenlo, mis chismosos, ¿quién no ha sentido una mezcla de emociones al ver a un ex seguir adelante? Es ley de vida. Y Hande, aunque sea una estrella, sigue siendo humana. Analicemos las supuestas reacciones de Hande. Empecemos por la teoría de la furia. ¿Es posible que Hande esté enfadada? Sí, claro que lo es. Imagínense estar en su lugar. Ser una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía, haber vivido un romance de ensueño con un galán como Kerem Bürsin, y de repente, ver cómo él sigue adelante con su vida amorosa. Es normal sentir celos, resentimiento o incluso un poco de despecho.
Aunque Ande sea una persona pública, sigue siendo humana y tiene derecho a sentir todo tipo de emociones. Profundicemos en esta teoría. Imaginemos el escenario: Ande rodeada de sus amigas, quizás tomando un café o disfrutando de una noche tranquila. De repente una notificación en su teléfono. Una foto de Kerem y su nueva pareja, sonriendo y aparentemente felices. ¿Qué pasa por su mente en ese momento? ¿Acaso recuerda los momentos compartidos, las risas, los sueños que construyeron juntos? ¿O se siente herida por la rapidez con la que Kerem ha pasado página? Las emociones humanas son complejas, mis amigos, y es probable que Ande esté experimentando una tormenta de sentimientos contradictorios. Sin embargo, hay que tener en cuenta la personalidad de Ande. Ella siempre se ha mostrado como una persona reservada y discreta, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. No es de las que se enganchan en dramas públicos ni que airean sus trapos sucios en las redes sociales. Por lo tanto, es poco probable que veamos a Ande explotar de furia y atacar a Kerem o a su nueva novia. Ande ha construido una imagen de sofisticación y profesionalismo, y es poco probable que la ponga en riesgo por un arrebato emocional. Además, recordemos que está constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento, cada palabra, es analizada y comentada. Por lo tanto, es probable que esté siendo extremadamente cautelosa con sus reacciones, consciente de que cualquier paso en falso podría dañar su reputación. Ahora, pasemos a la teoría de la felicidad y la indiferencia. ¿Es posible que Ande esté realmente feliz por Kerem y le desee lo mejor? Sí, también es posible. Ande es una mujer madura y sensata, y es probable que haya superado su relación con Kerem y que esté lista para seguir adelante con su propia vida. Además, es posible que conserve un buen recuerdo de su tiempo juntos y que quiera lo mejor para él, incluso si eso significa verlo con otra persona. Después de todo, mis chismosos, a veces el amor evoluciona, se transforma en amistad o simplemente en buenos recuerdos. Quizás Ande ha llegado a ese punto, aceptando que su historia con Kerem llegó a su fin y deseándole lo mejor en su nuevo capítulo. En este caso, es importante recordar que Ande y Kerem siguen siendo compañeros de profesión y que es probable que tengan que seguir interactuando en el futuro, ya sea en eventos públicos o en proyectos profesionales. Por lo tanto, es lógico que quieran mantener una relación cordial y respetuosa, sin importar lo que haya pasado entre ellos en el pasado. El mundo del espectáculo es pequeño, mis amigos, y quemar puentes no es una buena estrategia a largo plazo. Mantener una relación profesional y respetuosa, incluso después de una ruptura, es crucial para la carrera de ambos. Y finalmente llegamos a la teoría de la burla sutil. Aquí es donde las cosas se ponen más interesantes y donde entran en juego las famosas indirectas en las redes sociales. Algunos fans han analizado minuciosamente las publicaciones de Ande en Instagram y Twitter, buscando mensajes ocultos que podrían interpretarse como una burla o una crítica velada hacia Kerem y su nueva pareja. Se han señalado frases ambiguas, fotos con significados ocultos y likes a comentarios que apoyan la idea de que Ande no está del todo contenta con la situación. Esta es la teoría que más nos gusta, ¿verdad, mis chismosos? Las indirectas son el pan nuestro de cada día.